Las murallas, el símbolo de grandeza de las prósperas ciudades de la fantasía. Las verdaderas guardianas del pueblo, las majestuosas barreras que separan al mundo civilizado de la barbarie. Una buena historia de fantasía debe tener al menos una gran ciudad con inexpugnables muros rodeándola. Y es que apenas las vemos, sentimos que se nos renueva la esperanza no solo por la sensación de seguridad que nos brindan, sino porque son la prueba más fehaciente de que la humanidad unida en un solo objetivo es capaz de dar resultados en verdad impresionantes. Estructuras colosales para las que son necesarias decenas de generaciones para completarlas, que durante siglos y a veces milenios son azotadas por toda suerte de asedios, pero siempre sus protegidos buscan la manera de repararlas, hasta el punto de que después de tanto tiempo, la muralla crece más y más, sus cimientos siendo ruinas que en vez de hacerlas más débiles las fortalecen, dejando siempre presente las luchas y dificultades que los que yacen tras ellas han experimentado a lo largo de muchas vidas. Pero, ¿qué pasa cuando las murallas no buscan proteger sino aislar? Cuando se revela que el verdadero objetivo de aquellas titánicas obras arquitectónicas es mantener alejados a sus habitantes del mundo exterior, no porque el peligro provenga de afuera, sino porque viene desde el mismo interior. Acompáñenme entonces en este viaje donde descubriremos el poder oculto detrás de la muralla, la barrera que representa la ilusión de protección al exterior, pero que todo el tiempo nos muestra que el verdadero peligro no es lo que yace fuera, sino lo que se pudre por dentro. Si esto te interesa, este es tu lugar, te aseguro que te va a encantar. Bienvenidos sean todos a Fantasía Visceral, desentrañando la fantasía. La necesidad de protegerse tras murallas es obvia. En la historia de la humanidad, el ser humano se ha enfrentado a más dificultades que facilidades, y esto ha sido lo que precisamente ha instado a nuestra especie a idear maneras para convertir esas trabas en soluciones. Una vez la humanidad pudo conseguir sembrar la primera semilla y domesticar el primer animal, comprendió que era más seguro y eficiente que seguir de nómadas cazadores y recolectores. Por lo tanto, se hacían cada vez más necesarios asentamientos fijos, donde llegaba más y más gente. Pronto hubo un superávit en las materias primas de primera necesidad, y el resto pudo dedicarse a otras labores que, si bien eran igual de importantes, solo eran posibles cuando habían dos cosas: sustento y seguridad. Ya tenían garantizado el sustento, pero ¿y la seguridad? Los humanos no solo nos enfrentamos a peligros externos como fieras salvajes o al inclemente clima, sino que todo el tiempo debemos cuidarnos de nosotros mismos. No es para nadie un secreto que sin la adecuada guía, los humanos no requerimos de excusas para saquearnos los unos a los otros. Pero a veces no solo es necesaria una guía. Desde luego, los primeros líderes probablemente se esforzaron en hacerles ver a las gentes que lo mejor era cooperar, que cada uno debía tener una labor asignada y así se colaborase con el funcionamiento de la sociedad, aportando algo que se tiene para recibir algo que no se tiene. Sin embargo, siempre habrá otros a los que esto no les agrade, que ya sea por pereza o por soberbia, lo único que buscarán será tener lo que no tienen sin dar nada de lo que ya tengan. O bueno, sí dando algo en concreto: fuerza. Así empezaron seguramente los primeros saqueos de los primeros centros urbanos. Una sociedad que se centrara solo en la agricultura y la cría de animales de corral, poco se especializaba en la ofensa o en la defensa militar. Por lo tanto, aquellas comunidades que sí lo hacían, que desarrollaban ejércitos más o menos profesionales con el equivalente a las armas más tecnológicas de la época, poca o ninguna resistencia encontraban al atacar los pueblos. La solución tal vez era muy obvia y lógica, pero a nuestros ancestros les tomó muchos cientos de años en vislumbrar: las murallas. Así como usaban cercas para delimitar terrenos o evitar que se escapasen las gallinas o los cerdos, los muros servían de contención ante las crecientes amenazas de los agresivos forasteros, quienes habían llegado tarde a la vida civilizada y se rehusaban a vivir como sociedad armónica. Pronto fueron las ciudades que tuvieron este sencillo avance tecnológico las más prósperas, pues los invasores tenían que pensársela dos veces antes de atacar una ciudad protegida por un alto muro, sufriendo más ellos que los invadidos durante un asedio, pues quienes vivían dentro tenían agua y alimentos de sobra, los que estaban afuera no. Una cosa tan sencilla como un conjunto de piedras y ladrillos unos sobre otros significó un verdadero salto para el desarrollo de la humanidad.
Y sí, durante las eras venideras se diseñaron otros avances que inutilizaron las murallas hasta el punto de que actualmente no son funcionales más allá de tener un atractivo turístico. Pero las murallas, en un sentido figurado, no han desaparecido, ya que son estas barreras nada más que una analogía a los avisos que desde la lejanía pueden verse y que impulsan a los invasores a retractarse. Muchos de esos mensajes existen todavía hoy. Las reservas de ojivas nucleares, las sanciones económicas y diplomáticas, los numerosos y engorrosos trámites migratorios, etc. Pero ya nos alejamos del tema. ¿Qué tiene que ver todo esto con la fantasía? Pues todo. Y más porque las historias más habituales del género se ambientan en un mundo medieval alternativo, siendo por lo general las ciudades amuralladas las que más protagonismo tienen en dichas historias. Al fin y al cabo, por más que intentemos dividir las razas inteligentes en muchos tipos, no son sino derivaciones de los comportamientos humanos. Así que sí, los humanos, los elfos, los enanos, los medianos, los demonios y demás especies pensantes de los mundos que creamos, todos reciben el mismo mensaje de las orgullosas murallas. Mantente alejado si no eres bienvenido. Aquí dentro vive una comunidad armónica y eficiente. Este será el último bastión del mundo civilizado si el resto de los lugares arden. Pero no siempre es así. Muchas veces el peligro acecha desde dentro. Y ahí las murallas pueden significar uno de dos tipos de jaulas. La primera, una jaula que permite que el germen de la maldad se extienda con más efectividad. La segunda, una jaula que permite que el germen de la maldad se mantenga contenido. Como ya veremos. Las murallas en sí mismas son una paradoja en las historias. Nos protegen, pero al mismo tiempo nos aíslan. Mientras vivimos en nuestra burbuja, parecemos olvidar que lo único que existe no es solo donde cómodos vivimos, y que afuera el mundo es un lugar que necesita ayuda. El muro en la fantasía reciente debe ser la muralla más famosa. Es una colosal estructura de hielo que tomó cientos de años de construcción, incluso con ayuda de gigantes y artes mágicas. Curiosamente no protege a una ciudad, sino a un subcontinente entero. Durante su edificación, las heterogéneas comunidades que habitaban Poniente dejaron todas sus querellas atrás y consiguieron el más majestuoso logro de la humanidad, impulsados por un enemigo común y mucho más poderoso que cualquiera de ellos, los caminantes blancos. Ahí se fundó la Orden de la Guardia de la Noche, en un principio conformada por los más aguerridos y honorables caballeros, que darían su vida entera para proteger Poniente de los enemigos de más allá del norte. Y como pareció que el muro era de lo más funcional, pronto las gentes de Poniente se olvidaron de su importancia, pero solo de su utilidad, pues de su presencia no podían olvidarse, ya que podía verse desde muchas millas en la lejanía, como un silente gigante que, sin necesidad de mencionar palabra alguna, les recordaba de que había peligros más horrorosos que cualquiera de los que acecharan las ciudades al sur. El problema era que los únicos que podían verlo de cerca eran los norteños, un pueblo ya aislado por el inhóspito país en el que vivían, a donde casi ningún sureño quería ir por gusto propio. Así que fueron estos sureños los primeros que olvidaron la importancia del muro y comenzaron a hacer bromas sobre su necesidad. A tal punto se desvirtuó la mayor de las construcciones de la humanidad que la Guardia de la Noche comenzó a quedarse sin efectivos, y a los más perversos criminales se les ofrecían dos caminos cuando eran capturados: morir en la horca o servir en el muro, como si esta última opción fuese un peor destino que dejar de existir, y así muchos lo creían, pues preferían ser ahorcados. Por eso cuando el muro probó su necesidad, muchos cientos de años luego de que se alzara, ninguno estuvo preparado, ni siquiera los norteños. Peor aún, Poniente se había sumido en una cruenta guerra civil que convulsionaba el subcontinente desde sus cimientos. No estuvieron preparados cuando los caminantes blancos, con su ejército de muertos vivientes, incluyendo un dragón, destrozaron la hercúlea barrera como si se tratara de arcilla mojada y no de hielo tan duro como un glaciar. Ahí fue cuando resolvieron de nuevo que lo mejor era dejar toda disputa intestina y unirse como un solo pueblo para hacerle frente a la amenaza. Pero ya era muy tarde. Mucho se perdería y a duras penas lograrían sobreponerse al desastre. Todo por haber olvidado el muro. Tal vez el muro nunca fue un verdadero protector,
Y el único motivo por el que Poniente prosperó durante siglos fue que los caminantes blancos dormitaban esperando el momento indicado para atacar. Pero lo que sí es seguro es que fue aquella noción de seguridad inamovible que otorgó el muro la que aisló tanto el verdadero problema de Poniente, tanto que al final resultó ser más una desventaja que una ventaja. Me explico. Tal vez si el muro no hubiera sido construido, los habitantes de Poniente hubieran tenido más presente que hacia el norte habitaban criaturas terribles que algún día llegarían a esparcir sobre ellos el invierno eterno. Quizá hubieran intentado mantener lo más que se pudiera la paz entre las grandes casas y no enzarzarse en guerras insulsas para que los caminantes blancos no los cogieran por sorpresa. La paradoja se sirve sola, pues al intentar protegerse del enemigo común con el muro y al probar su funcionalidad, pronto tuvieron la seguridad necesaria para hacerse daño los unos a los otros, una verdadera ironía dramática. Una paradoja similar sucedió con Minas Tirith. Durante la Guerra del Anillo, Gondor, quien ya había perdido Minas Morgul y tenía de vecino a Mordor, fue la que probablemente más daño sufrió durante los primeros días del conflicto. Sin embargo, su capital, la inexpugnable Minas Tirith, se mantenía en alto e invulnerable. Cuando Sauron y Saruman salían, pudiendo hacer una tenaza entre Rohan y Gondor, Gondor escogió aislarse en sus murallas y no ir en ayuda de los Rohirrim, esa ayuda que tanto necesitaban. Confiados en que, en la última y definitiva batalla, Minas Tirith sobreviviría y Gondor se proclamaría victoriosa tras una guerra de desgaste. Pero aquella falsa noción de seguridad fue la que les nubló el entendimiento, los hizo miopes, pues mientras ellos se resguardaban en sus muros, el resto de la Tierra Media ardía. Sí, al final tuvieron razón, Minas Tirith funcionó como último bastión, pero quizás, solo quizás, si ellos hubieran atendido al llamado de sus hermanos en Rohan o hubieran lanzado sus ejércitos a combatir los otros rincones de la Tierra Media, asolados por Saruman y Sauron, no hubieran tenido que llegar hasta las últimas instancias y la guerra se hubiera ganado sin tanta destrucción. Esta es la paradoja de la autoprotección. Al igual que el muro, Minas Tirith es un vivo ejemplo de que la noción de seguridad inalterable nos hace más indefensos y nos nubla el entendimiento. Friedrich Nietzsche dijo una vez: aquel que combate monstruos debe cuidarse de no convertirse él mismo en uno. Esta frase, como muchas otras de su autoría, desde luego tiene un sinfín de connotaciones y como buen dictame filosófico está sujeta a interpretaciones. Sin embargo, desentrañándola a su nivel más básico, resalta su significado. Muchas veces, para combatir a un enemigo vil, si se quiere vencer, se deben cometer actos viles. Esta línea de pensamiento es la que abunda en el desarrollo de antihéroes y antivillanos a lo largo de la fantasía, y vaya que disfrutamos a estos personajes que no temen ensuciarse las manos de vez en cuando para conseguir sus objetivos. Pero siento que es en Shingeki no Kyojin donde con más precisión se retrata, sí, Ataque de Titanes, donde uno de los aspectos más representativos del world building son las murallas, y que conforme va avanzando la historia, con todos sus vertiginosos giros, cobra cada vez más relevancia la figura de estos tres gigantescos muros, tanto que se terminan convirtiendo en personajes mismos, tanto que hasta nombres tienen. Primero vemos las tres murallas formando anillos, en su faceta más sencilla, proteger a la humanidad de los titanes. Cada círculo amurallado delimitando tres regiones, la región externa, la intermedia y la interior, María, Rose y Sina, respectivamente. Desde luego, entre más al interior se iba, más evidente era la prosperidad de la civilización, ya que fueron los muros los que garantizaron un siglo entero de paz y progreso, pues aquellas criaturas aparentemente carentes de cualquier pensamiento lógico más allá de matar humanos, no podían bajo ninguna posibilidad destruirlas ni sortearlas. Pronto, el evento gatillo tuvo lugar. Una sección de María, la muralla externa, fue destruida por el titán colosal y el titán acorazado. Titanes que a todas luces no solo eran más poderosos que los otros, sino que parecían razonar. Aquí todo se vino abajo. Los defensores de la humanidad dentro de las murallas, las tropas estacionarias, a pesar de estar equipadas con un sofisticado sistema de combate anti-titanes, después de 100 años de paz, aquellas tropas parecieron olvidar cómo usarlas,
al menos efectivamente, y cuando intentaron hacerles frente a los titanes, fallaron vergonzosamente. De nuevo siendo la noción de seguridad la principal desventaja. Tan desastrosa fue la derrota que la región externa, el primer anillo de murallas, fue dejada a su suerte y los sobrevivientes no tuvieron otra opción que dejar sus hogares y migrar a los otros 2 anillos de protección, pues rápidamente el resto de los titanes empezaron a pulular dentro de la muralla María. Y aquí el primer punto de inflexión. Si el titán colosal y el titán acorazado volvían a aparecer, las otras 2 murallas restantes volverían a probarse ineficientes para la defensa. Así que la humanidad empezó a diseñar alternativas para que esto no volviera a ocurrir, motivados ahora por una ventaja inesperada, una poderosísima arma que no tenían antes, el titán de ataque, heredado por un simple recluta de las tropas estacionarias, llamado Eren Yeager. Y durante 2/3 de toda la historia, Eren es apoyado por la Legión de Reconocimiento, los únicos locos capaces de dejar la seguridad de las murallas para explorar las tierras atestadas de titanes y por ende los más preparados para combatirlos, los que no están nublados por esa falsa noción de seguridad. Juntos, Eren y la Legión consiguen mantener a raya hasta donde es posible la amenaza, pero cuando aparece la titán hembra justo dentro de Sina, el anillo amurallado interior, el que era considerado el lugar más seguro del mundo, la visión de que Eren y la Legión podían ganarse el tiempo suficiente para reconstruir las murallas, empieza a antojárseles ahora no solo inútil, sino también imposible. Y como se ve en los próximos episodios, cuando de nuevo toda suerte de titanes inteligentes aparecen en lugares en los que no deberían estar, sin previo aviso y ocasionando grandes estragos, la humanidad comienza a darse cuenta de que debe existir otra forma de combatir al enemigo y que no es resguardándose detrás de murallas. Muchos otros acontecimientos tienen lugar que para efectos del video no es necesario resaltar, pero que sí llevan a la terrible conclusión de que, así como Eren, existen otros humanos con la capacidad de convertirse en titanes a voluntad, y lo que es peor, parecen estar del bando de los titanes controlados por los enemigos. Pero, ¿qué enemigos? ¿Acaso existen otros humanos aparte de los refugiados dentro de las murallas? Pues sí. Resulta que las 3 murallas tan solo estaban en mitad de una isla llamada Paradis, y que un gran continente se extendía hacia el oeste, un continente que recelaba hasta más no poder de los habitantes de Paradis. Más preguntas. ¿Cuál poder? Una sola respuesta: el poder de convertirse en titanes, en monstruos. Pronto, la historia toma el giro más estremecedor posible. Las murallas no estaban solo para proteger a los habitantes de Paradis de los titanes, sino para proteger al mundo de los habitantes de Paradis. Y lo que es aún más impresionante, fue un trato que hicieron los fundadores de Paradis en un desesperado intento para que el mundo no tuviera que sufrir por la amenaza de los descendientes del Imperio de Eldia, el pueblo de Ymir, una raza que podía transformarse en gigantes gracias a que estaba genéticamente imbuida por la magia de un dios. Así que los reyes de ese tal Imperio de Eldia decidieron entonces exiliarse del continente hacia la isla de Paradis y construir las murallas, y a través de su magia borrarle la memoria a los habitantes, para que creyeran que fuera de los muros no había más sino peligros y nunca se aventuraran a ir más allá. Pues los reyes de Eldia estaban hastiados ya de las guerras que suscitaba la amenaza del poder de sus súbditos, y solo querían vivir en paz. Sin embargo, sabiendo que el resto de la humanidad, aquella que vivía fuera de la isla, jamás iba a olvidar los cientos de años de catástrofes propiciados por el pueblo de Ymir, se blindó. Las murallas no eran solo para contener a los eldianos, sino que dentro de estas estaría una verdadera garantía para que se respetase el trato, el retumbar. El poder de despertar a los miles de titanes colosales que estaban dentro de las murallas, los cuales, con un solo grito del titán fundador, que estaba en poder de la sangre real de Eldia, los reyes de Paradis, dejarían de estar inmóviles y marcharían hacia la masa continental para devastarlo todo. No es de sorprender entonces que un chico como Eren al final tomara cartas en el asunto y decidiera aprovechar el poder del retumbar para garantizarse la paz de su pueblo. Eren, un joven que desde muy pequeño fue traumado por la muerte de su madre y la destrucción de su pueblo a manos de los titanes,
quien luego fue utilizado como un objeto por la Legión de Reconocimiento para después darse cuenta de que incluso esto no iba a ser suficiente y que su pueblo siempre iba a estar subyugado al aislamiento y al sufrimiento. No, las murallas no serían ni su defensa ni su jaula, sino su ataque. Para luchar contra aquellos monstruos que habían rezagado a su pueblo, debía transformarse en un monstruo. Pero no fue su culpa, sino la de sus antepasados, quienes por alguna razón creyeron que la mejor solución era aislarse e ignorar el peligro que yacía en el mismo seno de su sangre, de sus genes, quienes jamás avisoraron, debido a lo miope que eran, que ya sea Eren o cualquier otro, en algún momento alguien se iba a dar cuenta del engaño y enloquecido por haber vivido toda una vida de mentiras, por haber sufrido tanto a base de farsas, intentaría vengarse a toda costa, trayendo si cabía más sufrimiento. Shingeki no Kyojin, a mi parecer, es la representación más magistral de la paradoja del autoengaño y su trágica ironía. Un pueblo que se creía indefenso y protegido tan solo por unas murallas de los nefastos horrores del exterior, pero que al final termina siendo él ese terror del que tanto querían protegerse, que las murallas no eran una defensa, sino una jaula. No existe lugar ni tiempo seguro cuando el germen que se quiere combatir yace en el interior de nuestros corazones, cuando intentamos ignorar el verdadero problema y nos refugiamos en mentiras. Aquella infección será paciente y se expandirá lentamente, como una gigantesca pústula imparable e incurable, para finalmente explotar y salpicar tanto a culpables como inocentes, dando un peor resultado del que en un principio se quería evitar. Esta, amigos míos, es la paradoja de las murallas. Y bien, eso ha sido todo por hoy. A pesar de que en la fantasía se hace tanto uso de las murallas, no pude encontrar otros buenos ejemplos que demostraran la trágica ironía de estas, no dentro del género. Sin embargo, existen otras entregas de otros géneros que desarrollan estos temas por igual e incluso más. La idea, como pudieron notar, era intentar traer una visión un poco más filosófica del efecto de las murallas en las historias de fantasía, y cómo pueden dejar de ser un elemento meramente decorativo para convertirse en una verdadera pieza invaluable del world building en nuestras historias. No por nada, los 3 ejemplos que traje son de las historias más aclamadas en el género de la fantasía, así que a tomar nota. Si me ha hecho falta uno o tienes opiniones similares o contrarias, no dudes en hacérmelo saber en los comentarios. Asimismo, suscribirte y darle like al video si te ha gustado, para así mejorar un montón mi visibilidad en la plataforma y hacer este contenido que tanto nos apasiona. Sin más, esto es por ustedes, hasta la próxima, nos vemos.